NJ Productora presenta Justicia para Todos, un compromiso social con usted, con el ciudadano. Tengamos un conocimiento más acabado de cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras garantías. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Sean bienvenidos a una entrega más de Justicia para Todos, que es un compromiso social con usted, con el ciudadano. Y en esta tarde, un tema que resulta para nosotros muy interesante, porque no deja de estar en boga de manera constante en lo que tiene que ver con la justicia y los medios de comunicación. Estoy hablando de la injerencia de la opinión pública, de la injerencia de los poderes, del cuarto poder, ¿por qué no?, del poder que tienen los comunicadores respecto de la justicia, o sea, respecto de lo que en la justicia ocurre. Como resultado de esto, de esa injerencia, de esa a veces informar o desinformar, vimos cómo en dos noticias de manera paralela ocurrió el hecho de que se están dando unas capacitaciones o unas formaciones a periodistas sobre el nuevo proceso penal. Aquí quisiera detenerme para tocar dos vertientes. Número uno, qué importante que en República Dominicana tengamos el interés de formar a nuestros periodistas para que estén edificados y puedan informar de manera correcta lo que tiene que ver con lo que sucede a nivel de la justicia, que es un poder del Estado establecido por nuestra Constitución y que conforma el Estado mismo. Pero resulta importante preguntarnos a nosotros, cada uno como individuo, ¿tenemos nosotros que procurar que la justicia sea quien forme a los periodistas, o los periodistas podrían de manera motus proprio, apegados a su propio código de ética y por qué no a las normativas que rigen el derecho a la información pública y todo lo que tiene que ver con el aparato de la información, hacer una investigación real de los casos antes de producir la información? Yo creo que por aquí es que se debería de enfocar un poco más el asunto. O sea, que más que darle formación sobre el nuevo proceso penal y las etapas, que lo vemos bien que se le dé algún tipo de orientación en torno a lo que ocurre en el proceso penal, las diferentes fases, las tres fases, la fase preliminar, la fase intermedia y la fase de fondo. Pero máxime, lo más importante, lo trascendental es lograr que los medios de comunicación, antes de producir una noticia, antes de decir que hay impunidad, antes de decir o revelar una información de un caso que a veces hace que el proceso sea nulo, antes de que el individuo tenga conocimiento de que está siendo perseguido y dónde fueron a hacer allanamientos, porque ya los medios de comunicación así lo han ventilado, o simplemente cuando se llega a la escena del crimen, muchas veces llegan primero los comunicadores que hasta los propios encargados, auxiliares de justicia, léase policías, fiscales, defensores, abogados. Es precisamente antes donde nosotros tenemos que trabajar, y ese antes tiene que ser precisamente el de señalar, el de sentarnos y orientar, de que no como una obligación del Poder Judicial o un interés del Poder Judicial de orientar a los medios para que ellos no desinformen, sino como una intención propia de este gremio, por un lado, y por otro lado, como un apego a lo que son las normas que rigen el periodismo, que es toda una carrera, que es todo un arte, que es una de las instituciones, vamos a llamar de esta manera,
en las cuales se amparan las libertades públicas, entre ellas la libertad de expresión, mas no así, por ser llamado cuarto poder, puede actuar de manera ligera, pudiendo lesionar derechos de personas y, ¿por qué no?, lesionando el Estado mismo. Porque cuando desinformamos en torno a una situación en concreto de un proceso, o cuando ingerimos, y esto es cuando nosotros tenemos influencia sobre las decisiones de otros, o tomamos el papel del otro, entonces no estamos aportando a la construcción de un Estado-nación. Un Estado-nación se conforma como el resultado de la interdependencia de poderes y de la no injerencia de estos sobre los otros. Y efectivamente, cuando se hace una campaña en contra de un proceso o a favor de un proceso, y nosotros vemos eso de manera constante en lo que es nuestra vida republicana y en diferentes procesos del orden público y, por qué no, hasta privado, cuando se quiere poner en causa un proceso, cuando se quiere llevar o tener un resultado de un tribunal, simplemente se lleva el caso a los medios, se calienta, como se dice popularmente, entonces ya la decisión del juez queda entredicha, sea basada en derecho o sea basado por la presión social. Nosotros estamos opuestos a este tipo de medidas, creemos en la libertad de expresión, creemos en los derechos de los periodistas, creemos en la libertad de prensa, pero creemos también en los derechos fundamentales de los individuos y creemos en lo que es el Estado, nación, sociedad. Y eso solamente es posible construirlo sobre la base de la responsabilidad que cada uno de nosotros como individuos podemos tener frente a nuestras funciones para así lograr un mejor país. Es decir, con esta parte cerramos, creemos, estamos convencidos de que para poder mejorar la justicia, no es la justicia formando a cualquier otro ente, sino nosotros como ciudadanos tratando de ser veedores de los procesos, pero antes de nosotros juzgar, antes de nosotros desdecir, primero informarnos de manera correcta, informarnos de manera efectiva, para luego entonces transmitir el conocimiento y hacer que precisamente fundamentado en lo que es el derecho, la verdad y la justicia, nosotros podamos tener justicia para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este tema de la injerencia de poderes, en este caso la injerencia de la opinión pública sobre lo que es el Poder Judicial. Y será hasta el próximo jueves, si Dios lo permite, donde tendremos una entrega más de Justicia para Todos, que es un compromiso social con usted, con el ciudadano.